primero que nada también pues agradecerle a las personas que están acá de manera puntual. Un poco la idea del espacio de hoy es que se hable de qué es el acoso callejero, pues cuáles son como sus características, sus tipos, las consecuencias y obviamente también poder escucharles y poder tener una conversación un poco de cómo vemos la situación en Bogotá. La presentación del día de hoy, digamos que tiene como varios insumos, por decirlos de alguna manera. Uno de ellos es mi tesis de maestría, que precisamente fue sobre acoso callejero, y otra información previa que viene un poco como de el relacionamiento académico que yo he tenido con el urbanismo y la geografía feminista. Entonces, mi idea, primero que todo, pues también es contarles de dónde viene todo esto, porque empecé a estudiar este tema y después pasar ya a hablar de acoso callejero puntualmente. Para la participación, si bien digamos la mayoría del tiempo yo voy a estar exponiendo, me interesa mucho poder escucharles e intercambiar opiniones. Entonces, a medida que vaya avanzando la exposición, si ustedes quieren preguntar, decir algo, si tienen algún comentario, bien pueden hacerlo por el chat o levantar la manito, que Lisette va a estar colaborándome con eso. Y pues lo ideal también es que al final ya de todo el espacio podamos ya pues intercambiar algunas dudas, comentarios o bueno, lo que ustedes deseen. Entonces, bueno, ya voy a poner pantalla completa, entonces ahí ya no voy a ver si alzan la manito o algo, los voy a estar escuchando. Bueno, entonces, como les mencionaba, y como bien decía Lisette, yo soy socióloga y también soy magíster en estudios de género de la Universidad Nacional. Digamos que las investigaciones que he hecho y mis intereses académicos siempre han girado en torno a la geografía y el urbanismo feminista, a pesar de que yo soy socióloga. Y hoy lo que les vengo a compartir un poco, pues como les mencionaba, viene también de un trabajo de investigación que se hizo para la tesis de maestría, donde a mí me parecía muy importante no solamente partir de los planteamientos del urbanismo y la geografía feminista, sino darnos cuenta, por un lado, uno, que el acoso callejero es una violencia cotidiana que viven las mujeres todo el tiempo en la calle. Dos, que allí, digamos, en esta dinámica de violencia hay una dimensión emocional y subjetiva que es muy importante no perder de vista. Y cuarto, también tener en cuenta que el género como categoría nutre, le da significado a los espacios, los transforma y también genera ciertas lógicas y dinámicas particulares. Quizá para algunas personas que estén acá, que no sean tan cercanas al término o la categoría género, puntualmente para este tema o para este trabajo de investigación, el género yo lo utilizo como la categoría que define, digamos, culturalmente qué es lo que se ha establecido que es masculino y femenino, y cómo también esta categoría me permite entender que en el espacio público, en la ciudad o en el espacio rural, el ser hombre y el ser mujer hace que usted se comporte de una manera distinta, que le tenga miedo a ciertas cosas en particular, se mueva de cierta manera y que las violencias que sufran también sean diferentes si las viven hombres o mujeres. Digamos, si bien yo acá hablo la mayoría de tiempo de hombres y mujeres, quiero dejar claro que yo no pierdo de vista también que hay otras identidades de género y disidencias que todo el tiempo están negociando el espacio público, que la violencia y el acoso en la calle también se ve atravesado por racismo, por xenofobia, por lesbofobia, transfobia y demás, pero puntualmente el día de hoy creo que la mayoría de análisis se centra un poco más en la experiencia pues de las mujeres y de los hombres frente al espacio. Bueno, otra cosa que a mí me parece fundamental para, digamos, abordar el tema del acoso callejero es entender. Dame un segundo, qué pena. Que acá me sonó algo, pero no. ¿Me confirman si me están escuchando bien, porfa? Sí, perfecto, estás funcionando bien y no hay preguntas todavía. Listo, perfecto. Lo que pasa es que a veces como que se desconectan mis audífonos, entonces como no escucho, puede que si me desconecto no escuche en qué momento. Bueno, perdón por la interrupción. Bueno, como mencionaba, para abordar el tema del acoso callejero, a mí me parece que es importante como generar un poco
como una discusión previa a ello. Y es que entendamos que los espacios, o sea, el espacio en sí mismo como escenario físico, también se nutre como de un montón de recuerdos, de olores, de pensamientos, de sentimientos y de emociones, y que eso es, digamos, un poco lo central que hay que tener en cuenta cuando nosotros nos apropiamos de la ciudad. Y asimismo, digamos que a mí me parece fundamental que podamos analizar el espacio. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, agradezco. Y es un poco analizar el espacio a través de la escala, que es también una enseñanza de la geografía feminista, y es poner un poco la vista sobre lo cotidiano, es decir, lo que tiene la menor escala, lo más chiquito, y que en este caso sería un poco como el cuerpo y cómo los cuerpos se ubican en el espacio, y siempre hay una relación que se retroalimenta entre lo que nos rodea y nosotros como personas que encarnamos un cuerpo. Puede que haya ideas que suenen un poco difusas, pero yo les voy a ir dando como mayor conexión a medida que voy avanzando. Cuando hablo de apropiación del espacio, también es fundamental hablar de género o tener en cuenta los roles de género diferenciados, porque cuando nos apropiamos de los espacios de la ciudad, esta apropiación depende mucho de cómo percibimos o nos sentimos en el espacio y también lo que hacemos. El gráfico que hay a la derecha es un gráfico que yo he extraído de un libro de un colectivo que se llama Puntsis. Ahí se me perdió, bueno, la cita de la imagen, pero un poco lo que muestra es el gráfico de arriba, como generalmente un hombre, pues digamos, vamos a hablar en términos generales, ¿ok? Ir a su trabajo. En el segundo reglón vemos que hay una mujer que tiene que ir a hacer, el circulito verde son como las compras, el otro circulito verde claro es como actividad propia, no sé, pongámosle ir al gimnasio, y luego va a ir a su trabajo. Y una mujer que tiene niños o que tiene tareas de cuidado a su cargo, no solamente va a ir de compras, va a ir, no sé, a llevar al niño o a la niña al jardín, luego va a ir a pagar una factura, luego va a ir a comprar lo del almuerzo, luego ir a ver un rato televisión o visitar a una amiga al gimnasio, y luego ir a su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué muestro esto un poco? Porque esto lo que hace es visibilizar los movimientos que tenemos en la ciudad y cómo los movimientos para hombres y mujeres son distintos. Y yo también hablaba un poco antes de los miedos que hay, y esta apropiación del espacio también es diferenciada porque los hombres y las mujeres sufrimos violencias distintas y por ende le tenemos como miedo a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, seguramente las mujeres, como desde pequeñas se nos ha inculcado esta idea de no buscarle males al cuerpo o evitar ciertos lugares, nos va a dar mucho más miedo, no sé, debajo de un puente o un callejón solo, porque de pronto lo asociamos a algún peligro de alguna agresión sexual, alguna agresión física, mientras que un hombre puede que no le tenga tanto temor a estos lugares, o si le tiene temor, no va a temer, o su primer temor de primeras no va a ser como una agresión sexual. Esto como para poner unos ejemplos. Y aquí yo cito a Paula Soto, que es una académica chilena que ya hace un buen tiempo viene investigando algunas situaciones de acoso y de movilidad en México. Y ella dice, el temor a la violencia sexual modela la relación con los demás, influye en la movilidad, inmovilidad y en la apropiación que en y del espacio público realizan las mujeres, y define cómo reaccionan ante el otro y el poder que se le asigna. Para concretar esta frase y para empezar a conectarlo con el acoso, yo voy a poner el simple ejemplo de lo que ha venido sucediendo últimamente, que no es una situación nueva de acoso en el transporte público, ¿sí? Cuando acá hablamos de temor a la violencia, digamos, no pasa así, no, digo, no importa si me pasa a mí personalmente también. El simple hecho de que yo en noticias esté viendo que todo el tiempo hay acoso, situaciones de acoso en el Transmilenio, seguramente va a hacer que yo me predisponga la próxima vez que voy a usar ese medio de transporte, ¿cierto?
si una mujer sufre algún episodio de violencia y violencia sexual en el espacio público, seguramente eso va a modificar la forma en que esta mujer se mueve o le agrada o no le agrada estar en un espacio. ¿Sí? Entonces esto también hace que muchas agresiones de diferente tipo hagan que las mujeres pues prefiramos evitar ciertos espacios o simplemente no salir o preferimos estar en espacios privados. No sé si hasta ahí haya algún comentario o alguna pregunta o algo que de pronto quieran que se amplíe. Por el momento no veo preguntas en el chat ni nadie ha levantado la mano. Vale, gracias. Bueno, entonces acá ya para entrar en materia, como les comentaba, esto que les estoy mostrando en pantalla es una foto de un mapa mental que se hizo en el marco de la investigación de mi tesis. Este mapa mental se realizó de manera colectiva y precisamente buscaba que pues de manera común con otras mujeres, para este taller se hicieron creo que 3 hombres también, un poco definiéramos, bueno, qué es el acoso callejero. Entonces, acá a mano derecha arriba vemos un poco las convenciones del mapa, ¿sí? Entonces, en ese espacio lo que hicimos fue de naranja definir cuáles son las características, de rosado dónde ocurre, en azul cuáles son los tipos, hablamos de las consecuencias, cuáles son las reacciones y algo también muy interesante que surge de todo esto es cuáles son las estrategias y respuestas que hay frente al acoso callejero. Este mapa mental se realizó más o menos en el año 2018. Yo entregué también la tesis pues en el 2021, del 2018 al 2021 hay unos años donde también hay unas transformaciones en todas estas discusiones que también un poco las voy a mencionar más tarde. Entonces, bueno, empezando como con las características del acoso callejero, primero que nada es súper importante entender y partir que el acoso callejero es violencia. También encontramos, y creo que todo el mundo lo sabe, es una situación que ha sido bastante normalizada, es naturalizada, incluso a veces se justifica. También se transgreden los límites corporales pues, de las personas, de las mujeres. Pues hablamos de acoso callejero porque sucede en el espacio público. Otro elemento clave es que no hay consentimiento. Si bien se identifica que hay algunos hombres que han vivido este tipo de violencia, pues identificamos que en su gran mayoría han sido mujeres quienes han sido víctimas. Y acá también algo particular es que las mujeres han sido víctimas de acoso callejero no solo múltiples veces, sino también desde que somos muy pequeñas. El acoso callejero también es una relación de poder, algo también que es clave y que de cierta manera ha dificultado un poco la discusión en términos normativos es que en las situaciones de acoso callejero no se conoce, no se sabe quién te acosa. Esta persona está bajo el anonimato y muchas veces el momento es tan fugaz que tú ni le alcanzas a ver la cara ni a reconocerlo. En su gran mayoría el acoso callejero es de contenido sexual, de insinuaciones de ciertas frases, palabras y demás. También algo que yo señalo en esta investigación y en las discusiones que se han dado en torno al acoso es que el acoso callejero es una manifestación de una masculinidad hegemónica y que también es una forma de reafirmar esta masculinidad en el espacio. Como mencionaba, si bien hay hombres que han sido víctimas, generalmente son hombres los que son acosadores y en su gran mayoría es un acoso que va de un hombre o de los hombres hacia las mujeres, es más bien como unilateral, no hay muchos casos en realidad que sean como de hombres acosados y también si sucede a hombres, que claro está, no se niega, las dinámicas y las consecuencias son muy distintas. También vemos que esto pues es un problema cultural, que esto no es nuevo, que ha venido pasando hace un montón de tiempo. Lo que sucede es que últimamente quizá por el cubrimiento de medios esto se ha visibilizado un poco más y también, pero no menos importante, es que el acoso callejero, contrario a lo que muchas personas erradamente creen que a las mujeres les gusta, les sube la autoestima, las hace sentir lindas, en realidad produce una amplia gama de sentimientos negativos que perduran a través del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Natalia, ¿Sí? hay una pregunta de Sergio Jiménez. Él dice, buenas tardes. ¿Qué información nos podría dar de la población con la que se trabajó?
Ok, listo. Yo acá omití eso, pero entonces yo les cuento un poco. Para el desarrollo de la tesis se hicieron 2 espacios, fueron 2 talleres. Uno donde la metodología fue como participación, observación participante, y el segundo que les mostraba acá, que era acoso callejero. En el primero participaron aproximadamente 25 mujeres de varias edades, la mayoría eran jóvenes, y en este, que fue el 2018, participaron aproximadamente 15 personas. De esas 15 personas, dos eran chicos, dos eran hombres. Sí, esas fueron como las 2 metodologías para esta investigación. Digamos que yo esta investigación la hago pues en términos más bien de análisis cualitativos. Yo pues si bien para esta investigación, que si a ustedes les interesa, luego les paso el dato porque está pues en el repositorio de la Universidad Nacional, también analizo algunas cifras que tomo de la Secretaría de la Mujer. Pero como esta investigación, digamos que se enfoca un poco en visibilizar las consecuencias en términos emocionales y subjetivos también, pues está desarrollada más en términos cualitativos. Igual, si a alguien le interesa obtener ya de pronto como cifras, estadísticas de alguna entidad, pues igual en algún momento les puedo dejar mi correo y les brindo la información pertinente. Pero digamos que para lo que hoy vamos a ver, no cuento como con cifras puntuales o porcentajes o tasas de cómo está como la situación en Bogotá. Bueno, digamos que otra cuestión también importante del acoso es que yo mencionaba que es una relación de poder que contribuye a consolidar un orden espacial que define roles y lugares. ¿Cómo así? El hecho de que las mujeres todo el tiempo nos estén violentando en el espacio público, digamos que transmite un mensaje, ¿no? El mensaje que nos transmite primero es que el espacio público no es nuestro lugar, ¿sí? Y que de cierta manera el costo de estar en el espacio público es precisamente tener que vivir varios episodios de violencia. Y cuando hablo de un orden espacial es porque de cierta manera sabemos que el espacio ha sido organizado de manera binaria, es decir, el espacio urbano frente al espacio rural, el espacio público frente al espacio privado. Históricamente se ha observado, y sabemos actualmente todavía sucede, que las mujeres se asocian al espacio privado, al espacio doméstico, a las tareas domésticas. Entonces, cuando las mujeres vivimos violencia, cuando las mujeres vivimos acoso, como lo mencionaba anteriormente, vamos a preferir estar a salvo, y pues algunas de esas estrategias es de nuevo retornar al espacio privado y evitar salir o salir lo más poco posible o no salir solas o salir en ciertos horarios. Entonces, el orden espacial al que yo me refiero acá es donde las mujeres se les asigna un rol específico en lo privado y hace que no podamos apropiarnos del espacio público. Y se reafirma la idea de que el espacio público, pues digamos que es el adecuado o es donde hacen presencia los hombres, las mujeres no, para evitar males al cuerpo, ¿no? Y precisamente también esto controla los recorridos y los desplazamientos que realizamos las mujeres. Digamos, hay situaciones muy cotidianas que se escuchaban o que de pronto pues se escuchaban en el taller, pero que de pronto los que estamos acá también los hemos escuchado o conocemos una situación donde, no sé, resulta que en mi barrio, en la esquina, siempre se parquea un man que me dice cosas, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago para evitar esa situación, porque sé que va a seguir pasando, es no pasar por esa esquina y resulta que me toca, pues, ir y darme tremenda vuelta que, no sé, me demoró 10 minutos más, ¿sí? Y digamos que también esto hace que la independencia de las mujeres en la calle se anule, porque es decir, no podemos estar solas en la calle porque nos violentan, cosa que nos sucede muchas veces si estamos acompañadas de hombres, ¿no? Entonces, digamos que aquí de pronto, pues estos ejemplos que les pongo es un poco para ilustrar como cuáles son estos mecanismos de control o a qué me refiero cuando se establece un orden espacial con ciertos roles y lugares definidos. Yo hablaba también de otra cosa y es que el acoso callejero es una manifestación de masculinidad hegemónica. Es una manifestación, es una reafirmación. Primero, porque toda la situación o todo lo que sucede alrededor del acoso callejero, precisamente lo que nos muestra es que es el hombre el que tiene un poder allí.
Es decir, las mujeres cuando salimos al espacio público dejamos de ser sujetas para convertirnos solamente en cuerpo u objeto, ¿sí? Cuando las mujeres estamos en el espacio público, cuando vivimos acoso callejero, son los hombres los que nos convierten netamente en un cuerpo o en un objeto que observan o sobre el cual opinan. Y aquí también hay algo que me parece que es fundamental y es no solamente el ejercicio del poder hacerlo, sino el hecho de que el hombre es el que decide a quién acosa, qué le dice, de qué manera. ¿Mm? Y por otro lado, también es una reafirmación de la masculinidad porque ha sido una dinámica que no es nueva y que pareciese que cuando no hay acoso callejero como que no eres tan macho, como que no eres tan varonil. Entonces aquí yo pongo abajo una cita de Patricia Gaitán Sánchez, que es una mujer que de hecho ha investigado el acoso callejero en México. Ella tiene un libro que se llama Del acoso al desencanto y ella dice, precisamente refiriéndose a esta dinámica de los hombres que acosan, parte de la diversión consiste en observar los elementos expresivos que indican que la persona está furiosa y que no dice nada. Esto genera un sentimiento de satisfacción y de confirmación del poder con el que se cuenta frente a la otra persona. ¿Mm? Y no sé si lo hemos visto o desafortunadamente lo hemos vivido cuando hay un acoso que sucede en grupo, es decir, cuando hay más de un tipo, que uno empieza, el otro continúa, el tercero se ríe, el que no dice nada entonces empieza a ser juzgado de, hey, pero ¿por qué eres tan bobo? Hey, no dijo nada, en fin, ¿sí? Y acá también fundamental entender que no hay consentimiento alguno, es decir, a los tipos cuando acosan les importa un carajo pasar por encima de la voluntad de las mujeres. Lo que les interesa es, yo decido que te quiero decir que eres bonita y eres una mamacita o que te quiero hacer X y Y cosa y no me importa tú qué opines porque yo quiero decírtelo y además si te pones brava y me respondes estás siendo una desagradecida o si te molestas y te da vergüenza me da risa o si no dices nada entonces te sigo diciendo más cosas. Entonces es un poco como darnos cuenta cómo esta masculinidad del hecho de poseer el poder sobre un cuerpo, digamos que el acoso callejero siento que es uno de los ejemplos como más cotidianos y más visibles que tenemos de cómo se da ese poder en el espacio público. Bueno, hemos hablado de esto del orden espacial, de la dominación espacial. Otro de los mapas pues que surgieron de este ejercicio fue definir dónde sucede el acoso callejero. Entonces se mencionaron varios, ¿no? Como en general en el espacio público, sucede en la calle, en callejones, en autopistas, vías principales, en entornos escolares, paradero de bus, en el transporte público, en sitios con aglomeraciones, en sitios vacíos también sucede, en plazas de mercado, en zonas de talleres. Entonces, digamos que acá salían como algunos lugares que dentro del imaginario social siempre asociamos al acoso, que es no, los talleres o los lugares de construcción, ¿verdad? Pero digamos que algo que nos dimos cuenta en las discusiones es que el acoso callejero igual pasa en cualquier lado y puede pasar en cualquier lado porque no necesariamente depende del lugar, sino depende de las condiciones y de si en ese momento el acosador puede hacerlo o no. ¿Mm? Eh, y algo también que vemos es que el acoso callejero pues es un fenómeno, digamos, que va dirigido hacia las mujeres en general, ¿sí? Esto suena un poco extraño, pero a lo que me refiero es como si nos damos cuenta, no hay una característica específica que diga, no sé, es que a las mujeres rubias las acosan más, o a las mujeres con ojos azules, o a las mujeres morenas. No, lo que nos damos cuenta es que acosan a todas las mujeres independientemente de su estatura, de sus características físicas, ¿sí? Y esto también pasa en cualquier lado. Claro está, y acá hago la aclaración, que puede que haya algunas mujeres que sufran más acoso o que el acoso o lo que les dicen es particular, no sé, por su color de cabello, por su altura, por su color de ojos, su color de piel, pero digamos que acá el acoso callejero, digamos que va dirigido hacia cualquier mujer y de nuevo puede pasar en cualquier lugar, solamente que hay lugares que sí identificamos como pues, que han ocurrido
o que es más bien recurrente que suceda, pues por obvias razones. Digamos, seguramente ahorita si hablamos de acoso callejero, muchas personas van a asociarlo con transporte público, porque pues también son los casos que tenemos más visibles últimamente, pero digamos que esta es una, como mencionábamos, es una violencia cotidiana, sistemática, que puede pasar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento del día. Bueno, no sé de nuevo si hasta el momento hay algún comentario, alguna pregunta antes de que pasemos a hablar de los tipos. Por el momento no hay manos levantadas ni preguntas en el chat. Listo. Bueno, y un poco para contarles también el mapa mental que se hizo de manera colectiva, la intención iba principalmente enfocada a definir de forma colectiva cuáles eran los tipos, porque precisamente ha habido una gran discusión alrededor bueno, ¿y qué es el acoso callejero? Y uno cómo sabe si una mirada es acoso o no, pero el silbido, como que muchas veces ni se sabe cómo qué es acoso callejero y qué no. Y ojo, porque esto también es importante, porque esto de que no exista una tipología también ha sido uno de los argumentos para que sea tan difícil encontrar una normativa que sancione el acoso callejero. ¿Sí? Entonces, digamos que algo que he aprendido un poco de los abogados y abogadas es que básicamente lo que no está en papel no existe. Entonces, como no existe nada donde se diga que el acoso callejero funciona así, así, y es este, parece que esto hace que sea más difícil poder definir como una sanción y bueno, todo lo que en ámbitos normativos pues requiere. ¿Qué encontramos entonces de los tipos de acoso callejero? Principalmente encontramos tres, seguramente puede que hayan más que no contemplamos acá, puede que con el tiempo las discusiones, las formas cambien y esto pues se transforme, pero básicamente encontramos esto. Entonces el físico, que es el contacto físico directo, el manoseo, ¿sí? Como ya sea con el cuerpo o usando otros objetos, no sé, la maleta, la sombrilla que ha sucedido. El exhibicionismo, que encontramos que además lastimosamente varias mujeres identificamos el exhibicionismo como una situación que nos sucede, sobre todo cuando estamos pequeñas, y muchas identificaban situaciones de exhibicionismo al salir del colegio, como, ah, no, el tipo que siempre estaba a la puerta, a la salida o estaba en la cancha del colegio y, en fin. Los acorralamientos, las persecuciones, los roces y los manoseos. Bueno, todo lo que implique como un contacto con el cuerpo es lo físico. Frente al verbal encontramos pues lo que son groserías, piropos. Yo quisiera acá hacer un paréntesis y no quisiera extenderme tanto, que también ha habido una gran discusión y debate alrededor de si es piropo, entonces no es acoso, pero un halago bien intencionado, como puede ser acoso. Entonces yo quisiera como aclarar un poco, pues bajo lo investigado y el conocimiento recolectado, y es que el piropo también es una forma de acoso callejero. Independientemente de la intención, de si era bien intencionado o querías halagar o no, digamos que la característica para que lo llamemos acoso callejero es que es una situación sistemática que viene pasando hace mucho tiempo, que le sucede a todas las mujeres, que le sucede un montón de veces en la vida. Y acá lo central es hablar del consentimiento. Puede que usted esté como, o su intención sea la mejor y demás, pero de nuevo, como hay que preguntarse acá como si las mujeres en realidad salimos a la calle deseando que nos digan algo, ¿sí? Así sea lindo, así sea feo, pues no creo que ninguna mujer se prepare y salga a la calle pensando como, bueno, hoy quiero recibir un montón de comentarios de gente que no tengo ni idea. Esta discusión, digamos que es complicada porque, bueno, entra aquí el elemento de entonces que el coqueteo, que la libertad de expresión y demás, y de nuevo vuelvo como al consentimiento. Para que haya un coqueteo tiene que haber una respuesta y tiene que ser correspondido. El piropo, así sea hermoso, así sea bien intencionado, no es correspondido, no es solicitado, y volvemos a esto de la reafirmación de la masculinidad hegemónica.
generalmente se ha socializado a los hombres para que pues hablen en público, digan lo que quieren, nombren las cosas como quieren, cuando quieran. Entonces de nuevo hay aquí como que si se presentara una ofensa frente hey, yo estoy queriendo decir algo bello, pero me estás contestando pues de manera negativa. Entonces es de nuevo como, pues creo que ahí cabe un poco la pregunta de, pues, ¿qué te hace pensar, digamos, que así tu comentario sea bello, la persona a quien va dirigido, que seguramente es una desconocida, si lo quiere escuchar o no, ¿sí? De nuevo, es como una imposición frente a lo que el hombre quiere decir, a quién se lo quiere decir y cuándo. Y de nuevo, cuando hablamos de halagos, si vamos técnicamente como a ver qué es un halago, pues es una forma así de no sé, resaltar características o virtudes de una persona, pero siempre dentro de un marco de familiaridad, o de que nos conocemos, o que sabes que va a haber como una correspondencia del otro lado. Escuché un sonido, no sé si están levantando la manito o hay una pregunta en el chat, si quieren, pues para que lo abordemos antes de avanzar frente a los otros tipos. También estoy revisando y no hay, o sea, sí también escuché el sonido, pero no sé si bajó la mano porque no lo veo aquí en lista. Ah, ya, Moisés Ariza. Puede Ok. abrir su micrófono. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Quisiera preguntar, los que hemos sido padres, yo ya tengo 62 años, tengo una hija de 25. eh, en el proceso de la vida, pues obviamente fui muy especial con ella, con palabras, con besos, con abrazos, pero siento que de pronto la masculinidad o los hombres hoy en día nos hemos cerrado un poco a esas expresiones de afecto, ya no como papá, porque muchas veces son vistas como acoso. Y de verdad, por ejemplo, personalmente siento que es muy difícil enfrentar el espacio público, el Transmilenio. Ah, y de paso les cuento que yo vivo en silla de ruedas, entonces me toca vivir una situación también muy particular en el espacio público. Entonces siento que es muy difícil expresar, digamos, una socialización frente a las mujeres en general. Entonces uno como que la estrategia es mejor me quedo callado y siento uno que el silencio también lo está afectando a uno. No sé cómo se pueda reflexionar porque es una cosa muy complicada que todos los días vivo. Gracias. Vale. Yo ahí frente a eso, si bien es un caso como muy particular, yo vuelvo la atención a el consentimiento. Porque ya, digamos que he escuchado esta duda en varios espacios de, bueno, ahora pues no sabemos qué decir o cómo comportarnos porque ya muchas mujeres toman una cierta mirada como acoso. No quiero decir que esto es lo que usted precisamente está señalando, sino que precisamente la duda recae sobre esto, cómo interactuar para que no sea interpretado como acoso. Yo creo que es muy complicado y que precisamente parte de cómo nos han socializado como hombres y mujeres cuando vamos a abordar al otro género, como por ejemplo se ha enseñado, y ojo porque acá digamos que quiero es no solamente responder su pregunta, sino también un poco enmarcarlo dentro de una contextualización más grande, y es, se ha socializado a los hombres, por un lado, a que un no significa insista, o si una mujer dice que no, tú le tienes que insistir hasta que cambie de opinión. O, por ejemplo, esto bueno, es difícil saber cómo interactúo o cómo abordo a una mujer para que no lo interprete como acoso. Yo creo que es clave el consentimiento, y yo creo que el consentimiento no es tan difícil de leer, ¿saben? Es decir, si yo le voy a hablar a una mujer en una fiesta, pongámosle, no lo pongamos en el marco del espacio público. Si yo quiero abordar a una mujer y, no sé, le quiero llevar un trago y demás, y si me acerco y ella, pues digamos, simplemente me mira mal, ¿yo qué puedo interpretar ahí? Pues que evidentemente ella no quiere nada conmigo, ¿cierto? Creo que hay como ciertas cosas que pueden permitir
leer que allí no va a haber una correspondencia y creo que eso es lo clave para saber si uno sigue o no con la interacción. Si usted se va a acercar a alguien y le va a decir en cualquier contexto, hola linda, ¿cómo estás? Me interesa conocerte porque me pareciste muy linda. Si esta mujer no le habla, si esta mujer le da la espalda o si esta mujer de hecho le responde directamente como no me interesa, creo que ahí ya pues hay una gran pista de que no se va a continuar con este tipo de interacción, ¿sí? Entonces yo creo que es fundamental como partir de ahí. Y pongo un ejemplo que quizá les parezca muy descontextualizado, pero que yo ahí digo como el consentimiento y esto de las barreras corporales en el espacio público no es tan difícil de leer. ¿Cuál es mi ejemplo? Si estamos, no sé, en una fila del CITP, en una fila del mercado, y usted se queda mirando directamente a una persona, independientemente de si es hombre o mujer, y si se le queda mirando por mucho tiempo, seguramente el cruce de miradas allí va a ser como de incomodidad de esta persona que me está mirando, está bien. ¿Y eso qué le da a usted? Una pista de retire la mirada. Está haciendo una interacción incómoda, ¿cierto? Entonces, para aterrizarlo al acoso callejero, esto no pasa en el acoso callejero o esto no pasa cuando la atención está focalizada hacia una mujer. El tipo se le queda mirando y espera que le devuelva la mirada y si la mujer se la rechaza, entonces el tipo la busca. Acá simplemente estoy poniendo ciertos ejemplos como para poder ilustrar un poco como esta discusión. E igual, yo insisto que es muy difícil, que yo igual no voy a poder responder a esta pregunta. Yo lo hago dentro del marco un poco como de lo que sale en esta investigación, de también lo que se ha visto un poco de las discusiones cuando hablamos de las interacciones en espacio público o ya también hablando un poco en términos más cotidianos de las mismas discusiones que he tenido con las amigas de cuando te aborda alguien, ¿sí? Entonces es cómo poder entender el consentimiento y creo que ahí la verdad la discusión debería ir más en torno a cómo las interacciones que establecemos pueden ser o no correspondidas y cómo las leemos. De nuevo, yo insisto, no tengo la respuesta porque creo que pues las interacciones igual van a venir siendo muy complicadas y más cuando hay un montón de prevenciones porque muchas de estas interacciones también han sido pues permeadas por la violencia, ¿sí? Entonces eso, como el tipo que de pronto se ofende porque, ay, es que yo solamente le quería decir a ella que era muy hermosa. Ok, pero entonces perdemos de vista que detrás de pronto de ese único comentario que usted le hizo a esta chica, esa mañana un tipo le dijo que le quería hacer XYZ, que estaba más buena que no sé qué, que qué delicia tal, y resulta que estos comentarios no se los vienen haciendo solamente hoy, sino ayer, anteayer y la semana pasada y así, desde que tiene 12 años, entonces también hay como toda una predisposición allí frente a, puede que su comentario sea buen intencionado, pero a mí pues ya no me interesa como salir a la calle para que me digan cosas, ¿sí? Yo creo que igual está en esta pregunta que hace Moisés, quedan muchas cosas quizá flotando y muchas cosas que quizá no podremos abordar, pero un poco, o sea, de nuevo, insisto, creo que también es un ejercicio de aprender a leer cómo responde la otra persona y si te da pie para seguir la interacción o no. ¿Sí? Si allí hay cualquier mínima muestra de rechazo o de cero interés, creo que ahí ya se tiene pues como la respuesta. Ya frente a discutir qué es acoso o no es acoso, es mucho más complicado. De hecho, precisamente el ejercicio que les muestro acá, ese es un poco el intento, ¿no? Como que definamos qué es el acoso y qué no, que pues más allá también, digamos, de los piropos también está cosas que puede que para muchas personas sean inofensivas como el silbido o que te hacen el ruido de o cosas así, o comentarios sobre el aspecto físico. Pero aquí también hay una cosa muy importante y es que también hay un imaginario social muy errado donde se cree que las mujeres queremos recibir acoso o que nos encanta que nos digan cosas sobre nuestro cuerpo. Uno, pues no es cierto. Y dos, la gente cree que siempre los comentarios que recibimos en la calle son lindos.
¿sí? Entonces se cree que siempre te dicen, ay, no, hola, buenas tardes, adiós, señorita, que tenga linda tarde, bella dama, qué mujer tan hermosa, qué mujer tan inteligente, que sabe usted. No, o sea, el acoso callejero es supremamente violento, no solamente porque a veces es pues con un contenido sexual netamente explícito, sino porque también te hacen comentarios horribles sobre tu aspecto físico o sobre cierta parte de tu cuerpo, o se burlan, o hay comentarios pues simplemente que tú no quieres escuchar. Aquí particularmente cuando hablamos del acoso verbal, un aporte que me pareció súper importantísimo es que, bueno, de nuevo, cuando estamos hablando acá de acoso callejero, si bien nos enfocamos un poco más a la cuestión de la violencia sexual, algo que decíamos es que sobre todo cuando hay acoso verbal, no solamente está empapado de una misoginia y un machismo tremendo, sino que a veces también entran otro tipo de violencias. Entonces decían, por ejemplo, que la gordofobia, ¿no? Entonces, cómo te hacen comentarios específicos sobre el tamaño de tu cuerpo o también atravesados por un racismo. Entonces, si eres una mujer afro o eres una mujer indígena, puede que la burla o el comentario sea específicamente sobre tu raza, o xenofobia si eres de otro país. Entonces, digamos que acá es interesante esto porque acá, digamos, empiezan a tejer también otro tipo de violencias que también podemos considerar acoso y violencia. Y por último, pues también encontremos que el acoso callejero pues también tiene una forma que es no verbal. Y esta es, digamos, yo diría que de pronto un poco más compleja. Cuando hablamos de lo no verbal, pues hablamos del gesto obsceno, de la mirada morbosa, de tener también cierto lenguaje corporal. Porque yo digo que es más compleja, porque precisamente al no haber un tocamiento o al no haberse dicho nada, pues digamos que es más difícil de comprobar, ¿sí? Es decir, si yo voy a denunciar y digo como no, es que ese tipo estaba lamiéndose los labios y mirándome súper morboso, ¿cómo se puede sancionar esa conducta? ¿Cómo la puedo comprobar? Más allá de mi testimonio, claro está, ¿no? Que debería ser suficiente, ¿sí? O lo mismo, puede que esto, digamos que el acoso no verbal a veces también puede funcionar para que el agresor se zafe. Ah, es que yo no la toqué, es que yo no le dije absolutamente nada. Y aquí, pues digamos que también un poco llamando a la reflexión, sabiendo lastimosamente que quizá muchas mujeres que están acá hoy presentes han sufrido acoso en algún momento de su vida, y es que estoy segura que pues sabemos que muchas veces para sentirnos vulneradas, con miedo o violentadas sexualmente, pues no es necesario que nos toquen un pelo. ¿Sí? El simple hecho de que uno ya vea a un tipo en el Transmilenio, en el callejón o en la esquina, que está, no sé, simulando con la mano que se está masturbando y que además se lame los labios y te mira de arriba abajo, es una situación que de por sí ya genera un montón de intimidación y que te hace sentir vulnerable y, bueno, te hace también surgir un montón de miedos, ¿no? Entonces, creo que es también eso súper importante poder tener una tipificación que nos muestra que en realidad son un montón de conductas y que hay diferentes formas en que este acoso callejero se ve manifestado. Bueno, digamos que aquí también pues hay otra parte muy grande y muy importante de esta discusión del acoso callejero. Y bueno, antes de pasar a las consecuencias, yo les cuento algo y es que yo empiezo, digamos que todo este rollo, todo este interés de investigar del acoso callejero más o menos en el año 2010, en el marco de una lectiva que dictaba la profesora Astrid Ulloa, y ya después, en el 2014, ya empiezo a aterrizar un poco más esto y a como centrarme un poco más en investigarlo, ¿no? Y para estos años, aunque parezca increíble, para el año 2014 no se hablaba de acoso callejero. No se le mencionaba o no salían las discusiones como de una, como, es la primera categoría en la que pienso. Esta discusión tiene un gran boom, al menos en la ciudad de Bogotá, precisamente en el año 2014, porque en ese año un tipo se masturba en el Transmilenio y creo que de hecho se le viene encima a la chica
Entonces, esto lo empiezan a cubrir un montón los medios. En este año, la Secretaría de la Mujer también saca una iniciativa del vagón exclusivo que no duró mucho, pero es a partir de este año que ya empieza a darse un poco más la discusión de, bueno, cómo son las violencias en el espacio público y cómo es que es esto del acoso callejero y cómo está operando. Esto lo menciono porque precisamente pues la conversación del día de hoy gira en torno a que el acoso callejero ha sido una discusión pendiente y sigue estando pendiente porque, digamos, no hay casi bibliografía al respecto, digamos, al menos en Bogotá. Lo que se ha hecho es más investigaciones en un marco académico y, bueno, digamos que las entidades sí en los últimos años han tomado un poco más el acoso callejero como una variable para realizar pues ciertas mediciones. Pero digamos que yo insisto en este espacio en llamarlo una discusión pendiente porque precisamente creo que no se ha dado el tiempo o bueno, o quizá no, bueno, en fin, hay como una gran ausencia para darnos cuenta cuáles son las consecuencias. Digamos, si bien ya sabemos un poco más del acoso, lo vemos en las noticias, sabemos como un poco más los tipos, estamos un poco más empapados como del tema particular, las consecuencias, digamos, que no se han visto allí como discutidas, no se han visibilizado, no es un tema que se ponga como sobre la mesa y yo creo que esta también es un poco la clave para entender qué se puede proponer o qué se puede hacer precisamente para garantizar que las mujeres tengan espacios y ciudades más seguras. Entonces, bueno, aquí ya hablando un poco como de las consecuencias, no sé si alguien tenga alguna duda o quiera alzar la manito. Sí, pues. Sí, hay un par de manos levantadas en este caso y hay un par de preguntas en el chat. Entonces, en este caso, vamos a darle espacio a Javier Camilo, que está levantando la mano, y una vez termine él, te leo las preguntas del chat. ¿Vale? Perfecto. Adelante, Javier. Muchas gracias Natalia, un gusto. Camilo Cueto, abogado, y bueno, trabajo en la Secretaría de la Mujer, entonces el tema me convocó mucho. La primera, un comentario muy rápidamente en relación a una intervención anterior y con el mayor respeto. Yo creo que no estoy seguro, como hombres no debemos decirles nada a las mujeres. Eso no tiene ninguna clase de discusión en ningún espacio porque pues es que no tenemos por qué hacerlo, ¿sí? Creo que eso no tiene debate alguno. El segundo era, y un poco las preguntas hacia las que indicaba en el chat, si ibas a comentar, Natalia, un poco la respuesta institucional, ¿sí? La Secretaría también en su momento tuvo alguna estrategia de Me Muevo Segura, mucho tema en Transmilenio y demás, pero y uniéndolo un poco con lo que comentabas, yo creo que más allá de la discusión, o sea, creo que más que la discusión pendiente, es una discusión que pasa por unas olas. Mencionaba el caso de Hillary el año pasado, que fue similar a ese que mencionaste, pero eso que incluso, bueno, hubo protestas, plantones feministas y demás, pero la gente habla de eso una semana con mucha suerte y luego la ola baja, como casi muchos problemas en nuestro país y sobre todo violencias contra las mujeres, que además hay un gran error, me parece a mí, que le echan la culpa a la Secretaría de la Mujer. Es una lógica hasta patriarcal, donde a veces le echan la culpa a la Secretaría de la Mujer, pero que esto de fondo es un problema estructural, educativo y demás, que hombres creen que es válido tocar mujeres, morbosear mujeres, incomodar a mujeres en el espacio público. Entonces mi pregunta iba hacia la respuesta de las entidades, si algo comentabas, si algo pues tienes en tu investigación. Y lo segundo, que también esto casi siempre pasa por injuria por vías de hecho, ¿no? En temas penales. Entonces eso hace que pues las mujeres vayan a una fiscalía y los procesos, sí, con mucho éxito les reciban la denuncia, la Secretaría hace un trabajo importante con las abogadas, pero pues esto, como la mayoría de casos en nuestro sistema penal prescriben, eran esos comentarios, aportes. Gracias, Natalia, y a todas por el espacio de la Oficina de Egresados. Gracias.
Listo. Entonces, si les parece, voy a responderle a Javier Camilo y ya entonces respondemos como lo que está en el chat, que ya le eché una ojeadita. Camilo señala varias cosas importantes. Bueno, primero que nada, más adelante sí voy a mencionar un poco en términos no solamente institucionales, sino si lo queremos de activismo, como un poco qué se ha hecho. Me parece vital lo que tú dices de las oleadas. El caso que yo señalo es del 2014, el de Hillary es del año pasado, pero desde el 2014, eso, lo que tú dices, han habido boom de es que fulanita, sutanita, pero es más porque hubo un cubrimiento mediático o una denuncia a través de redes y hasta ahí queda. Y creo que precisamente hasta ahí queda porque no se han dado la tarea, ahí no sé, digamos, ni siquiera quién es la responsabilidad, porque la responsabilidad es de muchos sectores, de averiguar, bueno, es que precisamente yo creo que estas discusiones fugaces pasan porque se cree que el acoso callejero es fugaz, ¿sí? Entonces es solamente, ay, te dijeron una cosita, ya mañana vas a estar bien. Se masturbó el tipo y se vino encima y te eyaculó encima. No, se cura en una semana, ya, no pasa nada, ¿cierto? Se minimiza un montón el hecho y es que creo que es precisamente porque no nos hemos puesto en la tarea de profundizar cuáles son las consecuencias del acoso callejero y entender que puede que, y aquí también es algo que me parece vital señalar, y es que las afectaciones, ¿cómo me afecta el acoso callejero? Solo lo puedo definir yo. ¿Sí? La afectación del acoso solo lo puede definir la víctima. Entonces tú no puedes decir, ay, es que solamente te dijo que estaba súper buena y tú hiciste todo un drama. Pues amigo, amiga, si para la persona el que le dijeran eso en la calle bajo determinadas circunstancias fue traumático, pues ¿quiénes somos los demás para decir que no? Y es ahí precisamente donde tenemos que discutir sobre las consecuencias y darnos cuenta que para cada quien son diferentes. Y puede que haya muchas mujeres que digan, ay, a mí no me importa, a mí me resbala. Pues genial que eso pase, entre comillas, pero puede que para muchas otras mujeres no. Entonces creo que ahí es fundamental empezar a darse como un poco la tarea de, bueno, ¿qué sucede más allá del episodio del tipo desconocido? Otra cosa que tú mencionabas y que me parece interesante es que pues en Colombia pues está la ley 1257 que está desde el 2008 y que si bien allí se habla de acoso y pues se definen los tipos de violencia y que celebro un montón que tengamos la ley 1257, es muy triste que este mecanismo no nos funciona para poder denunciar el acoso. ¿Por qué? Porque precisamente ahí no está tipificado el acoso callejero. Entonces se puede hacer uso de esta herramienta para otro tipo de acoso, pero no para el callejero. Y como decía Javier Camilo, lo que se hace es un poco como acudir a la figura de injuria por vía de hecho, que en realidad, pues digamos que no creo que sea un mecanismo efectivo para poder tener una sanción allí. Bueno, no, mentiras, ya lo de la respuesta institucional lo vamos a hablar más tarde, pero entonces, bueno, acá en el chat Sergio decía, esta clasificación de los tipos de acoso, es marco para la investigación, es toma de alguna fuente. Bueno, aquí hay varias cosas, Sergio. Uno, digamos que dentro de mi marco teórico, yo tengo el acoso callejero como categoría, y allí tomo un poco el trabajo de otras autoras, una mexicana, otra que es norteamericana, que habla sobre todo del acoso verbal. ¿Mm? Y de ahí, pues digamos que también un poco saco información de otras fuentes bibliográficas donde mencionan algunos tipos de acoso, pero esto que yo les estaba mostrando en pantalla, el mapa, digamos que sí fue más una construcción colectiva. ¿Mm? Que nace precisamente de este ejercicio de elaboración del mapa mental, donde entre las 15 personas asistentes empezamos entre todos a decir, bueno, ¿cuáles son los tipos? ¿Cuáles son las manifestaciones? Y esto es lo que queda, pues digamos, allí dibujado. Entonces, ciertamente es más bien como una combinación de varias cosas. Bueno, Javier Camilo habla de la S de mujer que ya vamos a hablar. La 1257 nos queda corta. Eder dice, el ejemplo del cruce de miradas en el CITP me ha dejado pensando, ¿no será que una forma de controlar el acoso callejero implica una educación en la comprensión de la comunicación no verbal y corporal?
Esto es como una cierta forma de enseñar a leer acuerdos o consentimientos desde las lecturas de gestos, posturas, acciones. Una pedagogía de la comunicación no verbal. ¿Con algo de esto se tropezó en tu investigación? Mira que no me lo pensé en términos como de que fuera algo pedagógico, es decir, yo sí menciono en la investigación de que la pedagogía tiene que ser un elemento fundamental, pues es un fenómeno cultural y como decía Javier Camilo, es algo estructural, pero no me lo pensé bajo estos términos. Y yo creo que sí es importante, no solamente como el hecho de la comprensión de la comunicación no verbal y corporal, sino también aprender cuáles son los límites corporales y el consentimiento. Porque parece increíble, pero a estas alturas de la vida, de veras que todavía hay muchas confusiones frente al consentimiento y sobre todo cuando son de interacciones de hombres hacia mujeres. Pero creo que eso que tú estás manifestando, pues podría ser como uno de los elementos muy importantes para tocar en términos pedagógicos. Bueno, entonces, para pasar ya un poco como a las consecuencias, digamos que acá en este mapa mental que aparece en la pantalla se intentan como resumir, o bueno, más bien se visibilizan las que escribimos ese día en el ejercicio, pero en realidad las consecuencias son un montón, aparte de estas que señalamos. Entonces, bueno, primero, digamos que una consecuencia, vamos a leerlas como de izquierda hacia arriba y luego abajito. Entonces, lo primero es la modificación de prácticas, que ya les ponía yo un poco el ejemplo de a veces preferimos no coger este bus, a veces preferimos salir a esta hora o preferimos salir acompañada. Entonces, el acoso callejero y bueno, las otras violencias que vimos en las mujeres, pero puntualmente el acoso callejero hace que las mujeres modifiquen muchas prácticas de cómo se mueven y viven el espacio público, el espacio urbano. Otra consecuencia es que no se responde al acoso callejero, ¿sí? ¿Esto por qué? Acá lo que discutíamos un poco eso, es como yo no respondo porque puede que me dé miedo, pero muchas veces no respondo porque sé que puede que este tipo me diga más cosas, el acoso continúe o esto derive en una agresión, o si respondo pues no va a pasar nada. Otra consecuencia muy grande es que hay un montón de sentimientos negativos que surgen a partir de ser víctima del acoso callejero. Otra consecuencia es que hay un montón de indiferencia. Como mencionábamos un poco, el acoso callejero ya está tan naturalizado, normalizado, que ya hace parte del paisaje urbano. Entonces, muchas personas son totalmente indiferentes a lo que sucede o cuando sucede. El acoso callejero contribuye a que haya una percepción de inseguridad en la calle. Y ojo, porque acá quiero hacer énfasis en la palabra percepción. Que las mujeres percibamos las ciudades como inseguras es un factor, es que es bien complejo. ¿Por qué? Porque acá les cuento y hago un poco un paréntesis. Digamos que uno cuando va a observar, por ejemplo, cifras, no sé, de Secretaría de Seguridad, o incluso pues las que saca la Secretaría de la Mujer a través del OMEC, del observatorio, nos damos cuenta que en proporción los hombres sufren, digamos, más situaciones de inseguridad como robos, hurtos, bla, bla, bla y demás en la calle, ¿cierto? Las mujeres también lo viven, claro está, pero un poco más bajo. Sin embargo, la percepción de las mujeres es mucho más alta. ¿A qué se debe esto? A que precisamente todo el tiempo las mujeres estamos rodeadas de narrativas y discursos y hechos que obviamente sí pasan de violencia en la calle, ¿sí? Entonces lo que les decía y lo que les ponía como ejemplo, estos últimos episodios que han pasado de acoso callejero y que han sido cubiertos por los medios, que precisamente han sucedido pues en el transporte público. ¿Esto qué va a hacer? Que mi percepción de que el transporte público es inseguro seguramente va a crecer. Puede que a mí nunca me pase, ni me haya pasado, ni nada, ningún episodio de acoso en el transporte público, pero el hecho de que estén hablando de eso, de que a mi alrededor resulta que sí hay un montón de mujeres que lo han vivido y de que yo sé que sí es muy factible de que me suceda, pues hace que yo perciba cierto lugar como inseguro, ¿cierto? Otra consecuencia es que afecta a la autoestima. Ya hablamos de que, contrario a lo que se cree, el acoso callejero no aumenta la autoestima, todo lo contrario. En las discusiones surgen testimonios como, resulta que yo, no sé, estaba como
pasando de esta etapa de niñez a la adolescencia, donde, por ejemplo, a muchas chicas les crece el busto y empiezan, digamos, a atraer otro tipo de miradas. Entonces, muchas chicas decían, me empezaron a acosar porque me crecieron los senos, y a partir de allí, a mí me daba mucha vergüenza salir con ropa ajustada, ¿sí? O no sé, también habían testimonios como resulta que me estaba estrenando una falda muy linda y pues obviamente quise salir a lucirla porque me veía preciosa, pero resulta que ese día todos los comentarios horribles y todo el acoso se enfocó en que estaba usando falda. Entonces, ¿qué pasó? Yo no volví a usar falda, ¿sí? Entonces, en realidad, pues pasa todo el efecto contrario. También hay una situación de revictimización y que se culpa a la mujer, ¿no? Entonces, esto ya lo sabemos porque creo que esto lo hemos escuchado no solamente en términos de acoso, sino el resto de violencias que vimos la mujer, porque estaba por ahí, porque iba vestida, porque a esta hora, porque tomada, quién le manda, qué pretende si te llevaba una minifalda y escote, en fin, entonces todo el tiempo se da una situación de revictimización. También se revictimiza si respondes porque eres una loca y estás haciendo escándalo, si no respondes porque eres una boba, porque cómo no ibas a responder, porque si no respondes es porque te gustan, entonces, porque te gusta que te acosen. Entonces, si vemos ahí, digamos que hay un ciclo de revictimización y culpabilización bastante complejo. Esto también, pues digamos que el acoso callejero refuerza imaginarios sociales, era un poco también lo que hablábamos como del piropo, refuerza imaginarios sociales de que a las mujeres nos gusta que nos digan cosas, o de que está bien decirle cosas a las mujeres, o de que les gusta, o de que es inofensivo, bueno, en fin, como otro montón de imaginarios sociales. El acoso callejero tiene impactos emocionales a corto, mediano y largo plazo, que era un poco también lo que estábamos mencionando ahorita. No es que porque me pasó hoy ya mañana se me olvidó, puede que haya mujeres que duren meses, años afectadas por un episodio de acoso que no duró más de 5 segundos, por ejemplo. Y aquí también, pues a partir de las consecuencias del acoso surge algo muy lindo, que también es un poco contradictorio, y es cómo las mujeres desarrollan un montón de estrategias para evitar el acoso. ¿Por qué digo que es contradictorio? Porque en realidad resulta muy complejo darnos cuenta que somos las mujeres quienes tenemos que pensarnos qué hacer para tener seguridad en la calle y estar de cierta manera tranquilas, pero por otro lado también es muy lindo ver que las mujeres se han encargado de gestar multiplicidad de estrategias o de respuestas que muchas veces pueden leerse como formas de resistencia o de reapropiarse del espacio público. Bueno, acá otras consecuencias es que precisamente este ejercicio repetitivo y sistemático de acoso o de violencia en el espacio público, pues lo que hace es transmitir un mensaje y enseñarle a las mujeres pues que es mejor no exponerse o no estar en la calle. Aquí frente a este punto también un poco hablábamos con las chicas y con las mujeres en los diferentes talleres de que desde pequeñas se nos inculcó y se nos internalizó este miedo, ¿no? De la calle representa un peligro, no le busque males al cuerpo, no haga esto, no se vista así. Entonces también es como que nos comunicaron desde pequeñas de que la calle era mala, pero además de ello es como si fuera inevitable que viviéramos violencia, ¿sí? Es decir, usted tiene que prepararse para todo esto porque si sale a la calle, sí o sí le va a pasar algo. Otra cosa es que el acoso callejero sucede desde edades muy tempranas, a muchas les empezó a suceder desde los 10, 12 años, incluso antes. Entonces también un poco imaginémonos qué implica para la vida de una mujer que desde que tiene 12 años hasta su adultez, pues esté viviendo este tipo como de situaciones, ¿no? Creo que esto pues muestra que definitivamente se marca o se afecta un montón la forma en que las mujeres se apropian del espacio público. El acoso callejero pues también es un acto comunicativo y el acto comunicativo precisamente recae en que todo el tiempo se espera que las mujeres, o bueno, no se espera, digamos que todo el tiempo las mujeres están teniendo como una sensación de alerta y prevención permanente. Puede que no a todas, de nuevo digo, hay excepciones donde hay mujeres que
son las más valientes, responden a todo y van a donde sea. Hay otras mujeres que no, precisamente porque todo este tipo de socialización y enseñanzas lo que nos hacen es estar todo el tiempo en prevención en la calle. Entonces, si veo a un grupo de tipos, uy, yo mejor no paso por ahí porque de pronto me pase algo. O si yo me subo al bus y el bus está solo y solamente hay un pasajero y es hombre, entonces seguramente se me va a activar de una el miedo a que me pase algo o a que la violencia escale. Aquí también cuando hablábamos de los sentimientos negativos, uno que es muy recurrente es el asco y otro es el miedo. Y la verdad resulta muy fuerte a través de este ejercicio darme cuenta que el miedo es algo que se instala en las mujeres y se instala de diferentes maneras, no solamente el miedo frente a lo que me pueda pasar, sino el mismo miedo que nos instalan de pequeñas de no reaccionar, ¿sí? Es decir, las mujeres nos creemos el cuento de que porque somos de pronto más pequeñas, más menudas, entonces somos más débiles o carecemos de una capacidad de respuesta, o como nos enseñaron a no ser escandalosas y no armar pleitos, entonces como que nos da un poco de temor alzar la voz o hacer escándalo o gritar porque este tipo me está cogiendo la nalga, y más si es en espacio público. Ya lo mencionaba yo, las consecuencias negativas solo pueden ser determinadas por quien las vive. Aquí creo que por más de que esto se escuche cuestionable, que pues en realidad no lo creo, el hecho de que usted diga, no, es que yo solamente quería decirle qué linda o solamente quería cogerle el hombro porque tan preciosa ella, y resulta que esta mujer quedó realmente afectada, entonces pues digamos que acá no es como yo no quería o mi intención no era, no, acá digamos que un poco como que la atención debe dirigirse a qué es lo que esto produce en la víctima, y más allá de cuestionar de, ay, pero si solamente te tocaron el hombro porque eres tan exagerada, pues más bien entender cuál es el contexto o por qué precisamente esta mujer se ve tan afectada, como por el simple roce del hombro o lo que sea. Entonces creo que es importante también, pues un poco como ver qué es lo que pasa allí en términos contextuales y en términos más amplios. Estos sentimientos negativos precisamente son el mecanismo más efectivo de control en el espacio, y es que pues una mujer con miedo, una mujer con asco, una mujer con prevención, pues a duras penas va a estar o va a poder hacer como un ejercicio de apropiación adecuado del espacio público, ¿sí? Lo que les digo, muchas veces lo que se ve es que no, yo prefiero que las fiestas sean en mi casa, yo prefiero no salir de noche, es decir, yo prefiero estar en el espacio privado. Esto que hace que las mujeres no puedan participar de un montón de actividades que hay en la ciudad, que no puedan estar, no sé, en participación política, en sitios de decisión o simplemente en lugares de ocio porque quiero ir al parque a patinar o a correr o a jugar fútbol o baloncesto. Entonces creo que ahí también pues entra esto de la discusión de por qué también es importante hablar del acoso callejero como una forma que afecta espacio. Bueno, yo aquí no entro más en materia porque hablaba un poco de la culpa y se alimenta este imaginario de que la responsabilidad recae sobre las mujeres, y también pues pasa mucho que las mujeres prefieren no denunciar, ¿sí? Y esto del miedo a no denunciar no solamente es porque seamos revictimizadas, que creo que es algo que no solamente pasa con el acoso, sino con cualquier forma de violencia que vivamos las mujeres, y es que nos da miedo. Pero más allá del miedo es también que muchas mujeres no lo vemos efectivo ni operativo porque no hay una confianza en las instituciones, y creo que no es fortuito, no es gratuito, y es porque pues lastimosamente las altas tasas de impunidad pues creo que hacen que las mujeres pues consideren que si denuncian no va a pasar nada, y lastimosamente del lado institucional pues se quedan muy cortos para poder decir como no, sí, sí estamos haciendo algo. Entonces creo que aquí, digamos, como mencionaba en un momento, creo que hablar de las consecuencias nos empieza ya a mostrar que hay como un montón de conexiones y cosas ahí intrincadas frente a la ciudad, frente al espacio público, a la forma de construir masculinidad, a cómo las mujeres pueden estar o no tranquilas en la calle.
Bueno, yo acá les hablaba de los sentimientos, acá les muestro rápidamente, estos fueron algunos de los que salieron, entonces está como el asco, confusión, culpa, vergüenza, vulnerabilidad, incomodidad, ansiedad, impotencia, prevención, inseguridad, frustración y miedo. Y fíjense, aquí esto del miedo también fue muy fuerte porque no era un miedo que está allí, sino eran miedos muy específicos. Miedo a que esto derive en una agresión más violenta. Miedo a la violación. Miedo a que eso se convierta en una pelea. Miedo a que eso termine en un feminicidio. Entonces, ¿cuál es la lectura que hacemos de esto? Que el miedo de las mujeres en el espacio público precisamente está ligado a sufrir agresiones, a sufrir violencia. Y bueno, yo acá leo como una cita de mi tesis, que es la forma en que las mujeres leen los territorios, se ve mediada por emociones que evocan si han sufrido agresiones y muchas mujeres reducen sus movimientos para evitar vivir de nuevo experiencias negativas, limitando la participación en eventos y encuentros de toda índole. Entonces acá también digamos que es dependiendo la situación, pero pues muchas mujeres quedan totalmente marcadas pues por situaciones de acoso y lo que hacen es como hacer un montón de modificaciones en su vida cotidiana para evitar ser agredidas y para evitar de pronto otro episodio que les genere de nuevo miedo, frustración, asco y demás. Bueno, aquí ya para hablar un poco de otra parte que también me pareció muy importante tener en cuenta y es la reacción de quienes son testigos y también las reacciones de quien acosa. Es súper importante porque creo que también nos posiciona dentro de la discusión del acoso callejero, independientemente usted quién sea. ¿Cómo así? Yo acá veo tres dimensiones, que son las reacciones de la víctima, la reacción del testigo y la reacción del acosador. Todas las personas que estamos acá el día de hoy hemos estado en alguno de esos tres lugares. O hemos sido acosadas o terrible, pero quizá hemos acosado en algún momento o simplemente hemos presenciado alguna situación. Y esto pasa también en las situaciones de violencia contra la mujer. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque muchas veces creemos que como es violencia contra la mujer, que como no me pasó a mí, que como yo soy hombre o como a mí me educaron desde chiquita a ser la mujer más berraca, entonces esto a mí no me toca. Y yo acá lo que quiero mostrar es sí nos toca porque siempre estamos involucrados de una u otra manera. En este sentido, creo que también es un poco hacer el llamado de aquí también hay una responsabilidad colectiva para poder ver cómo generamos una transformación frente a la violencia y frente a cómo las mujeres, niñas y jóvenes pueden estar en una ciudad segura. Entonces, por ejemplo, reacción de los testigos que encontramos. Por un lado, que justifican el acoso. Ah, bueno, es que iba con minifalda, o es que iba borracha, o estaba por ahí a las 3 de la mañana, ¿sí? Juzgan también a la mujer, a juzgar a la mujer afectada, y no solamente frente a iba así, 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 sino cuando se responde, se juzga a la mujer de, hey, ¿por qué eres tan escandalosa? Pero esta vieja está re loca, o cosas así. Muchas veces, pues también se defiende a la persona que es acosada, algunas personas también intervienen. Por otro lado, hay personas que culpan a la víctima o hay una total indiferencia o simplemente hay silencio o lo que mencionaba yo, se le recrimina a la mujer si reacciona. Aquí también, cuando menciono la indiferencia y el silencio, acá hay como dos elementos. Por un lado, personas que señalan que prefieren no intervenir porque tienen temor de pronto a que pues también sean agredidos o a veces hay personas que dicen, ay no, pues yo entré a defender y la misma chica fue la que me dijo que los dejara solos. Y por otro lado, pues digamos están estas personas que guardan silencio porque no tienen ni idea qué hacer, ¿sí? Todas estas situaciones son entendibles, algunas no son justificables, pero yo aquí también hago el llamado a entender que cuando hay indiferencia y hay silencio, pues esto se traduce en complicidad, ¿sí?
porque es muy importante que el acoso callejero empiece a ser sancionado de diferentes maneras y dentro de eso también socialmente. Y la sanción social creo que no se da en la mayoría de casos. Entonces, pues eso también deja un poco desarmada a la mujer, deja a la víctima totalmente sola y el agresor cree que porque no le pasó nada o no hubo como, digamos, una respuesta negativa del resto de personas, pues puede seguir haciéndolo y no pasa nada. ¿Mm? Hay personas que no reaccionan por miedo, hay personas que si bien si quieren responder, pero no saben cómo, no lo hicieron a tiempo, o en fin, pues se sienten impotentes de bueno, ¿qué hago? No supe qué hacer, no sé cómo hacerlo. Hay otras personas pues que revictimizan todo el tiempo, hay personas que solo observan, bueno, acá ya hablábamos como hay personas que no saben cómo reaccionar y hay otras personas que pues también se burlan y bueno, estas dinámicas también pasan cuando el acoso se da en grupo de hombres, que si bien hay hombres que no se suman al acoso, pues sí les causa como mucha risa la situación, les parece realmente jocoso incomodar a las mujeres, en fin. Y aquí, por otro lado, tenemos las reacciones del acosador. Y yo creo que también es muy importante contemplar esta dimensión del acosador, del agresor, del violentador, porque casi siempre lo que se hace es enfocar la atención a la víctima, que obviamente es fundamental y es súper importante, pero dejamos de lado la otra parte que es el responsable del agresor, ¿cierto? Entonces es como también empezar a visibilizar como, hey, acá hay un agresor que también tiene ciertas prácticas, creo que eso también es empezar a girar la atención, no solamente a quien es acosada, sino a que el tipo asuma alguna responsabilidad y que también se piensen mecanismos para que allí pues, pueda darse mecanismos de justicia y reparación, si se quiere. Entonces, bueno, las reacciones del acosador, ¿cuáles son? Buscar apoyo si se está acompañado, entonces lo que les decía, si el tipo está en grupo y uno empieza a acosar, seguramente, y los otros entonces allí le siguen la corriente, puede que reaccione violentamente, ya sea verbal o físicamente, han habido casos tanto nacionales como internacionales donde hay mujeres que han reaccionado al acoso y el tipo las ha golpeado, las ha apuñalado, en fin. A veces también el acosador queda muy desubicado porque el acosador no espera respuesta. Y creo que esto también nos habla un poco de la dinámica de la masculinidad, de que los hombres están acostumbrados a decir y hacer sin que haya una consecuencia o una respuesta. Entonces no se esperan la respuesta y cuando hay respuesta pues quedan desubicados o se burlan o ellos mismos se justifican de no, pero es que usted está muy linda, mi amor, pero es que cómo va a salir con ese vestido de rojo y yo con este antojo y bla, 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 bla. Hay otros que puede que se excusen, hay otros que simplemente emprenden la huida, otros culpan a la víctima de, pero es que ella estaba ahí encima mío, bueno, en fin, o acusan de locas a las mujeres, yo no le estaba haciendo nada, usted se está imaginando todo, esta vieja está loca, esta vieja me está acusando, bla, bla, bla. Bueno, ya lo mencionaba, sorpresa cuando no esperan respuesta. Hay otra reacción que también me parece bien interesante y es la cuestión de provocar y retar, ¿cierto? Entonces, bueno, el tipo me dice XY y yo le digo, hey, ¿qué le pasa? Y muchas veces pasa que el tipo empieza a decir, eso, uy, qué rico, no, así bravita me gusta más, eso, sígame diciendo cosas, o en fin, entonces pues digamos que eso lo que hace es que se continúe la situación y a veces también pues se derive en una situación un poco más tensa o violenta. Continúan acosando si la mujer responde o la persiguen o le dicen un montón de cosas o bueno, simplemente sea una revictimización. En todos los casos, la reacción del acosador, o al menos lo que identificamos en el marco de esta investigación, es que no asumen la responsabilidad. Puede que digan, ay, bueno, sí, lo siento, pero pareciera que muchas veces es más porque, pues digamos, hubo respuesta o lo pillaron o algo que porque en realidad comprenda como cuál es la consecuencia o qué es lo que está pasando allí. Bueno, y reacción de las acosadas. Yo aquí también parto de una cosa que creo que no es negociable ni discutible, y es que jamás nadie puede tener la potestad de decir si una reacción de una víctima es adecuada o inadecuada.
Yo creo que eso depende de muchos factores, del estado de ánimo, de las actitudes, de los miedos, del lugar, de las herramientas. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando se llega a este punto, entonces surge la duda, bueno, entonces, ¿cómo responder o cuál puede ser una reacción adecuada? Y yo siento que yo no tengo la potestad, el derecho ni el conocimiento para decir cómo reaccionaste o no adecuado. Eso creo que también depende de cada quien. Pero bueno, a grandes rasgos, como que la reacción de las víctimas de acoso, pues bueno, uno es responder con groserías, reaccionar también violentamente, paralizarse, no reaccionar en el momento. Esto pasaba mucho, entonces, por ejemplo, varias chicas decían, en ese momento a mí me dio miedo, no supe qué hacer o me paralicé, pero me daba rabia porque unas cuadras después o cuando llegué a mi casa se me ocurrieron 1000 formas de responderle al tipo. A veces pues simplemente no pasa. Hay mujeres que responden inmediatamente también. Otras también señalaban que la reacción depende del contexto, es decir, tú no le vas a responder con groserías o violentamente a un tipo que está en un callejón y son las 3 de la mañana, ¿sí? Cuando puede que sí lo hagas, si no sé, estás en la séptima con 39 y hay un montón de gente. Sí, creo que la reacción también depende de cómo las mujeres evaluamos los riesgos que podemos correr. Otra reacción, y de hecho también es una estrategia, es que las mujeres usan o tienen con ellas objetos para la defensa, entonces, no sé, la sombrilla, el llavero. Había otras chicas que decían que pues en su barrio lo que hacían era llegar con una botella en la mano si llegaban tarde. Por otro lado, hay mujeres que incluso no identifican inmediatamente qué es acoso, sino que esto sucede como después. Esto también sucede cuando las mujeres sufren violencia, los tipos diferentes de violencia que hay. Muchas veces no se cuenta como con las herramientas, el conocimiento para saber de inmediato como que eso es violencia. También, pues, digamos que surge un montón lo que hablábamos de una sensación de prevención. También hay otras que gritan al acosador, hay otras que no reaccionan por miedo, hay otras que reaccionan con insultos, hay otras que no reaccionan porque tienen miedo a no recibir respaldo, hay otras que simplemente huyen, y hay otra cosa que me pareció también muy linda, que es un poco ligado a lo que hablábamos de las estrategias que pueden convertirse en resistencia, y es que transformaban la agresión en burla. Y esto me pareció muy lindo y no sé, me pareció interesante de veras como las estrategias que a la final se idean las mujeres, y era como, y me acuerdo mucho de esto, que fue una chica caleña, la que decía como, en un momento yo estaba en un bus y un tipo estaba mirándome súper morboso y se lamía los labios, se lamía la boca, me miraba de arriba abajo, y ella lo que hizo como para transformar un poco la situación fue sacarse un moco y empezar a mirar el moco. Ella misma lo decía, como si el moco fuera como el postre más delicioso, no sé qué, pues obviamente el tipo quedó como... Y varias mencionaron como este tipo de cosas, de cómo de pronto desviar un poco la atención y la dinámica para que no se convirtiera en una confrontación, sino, no sé, se le cayeron unas monedas, tiene desamarrados los zapatos, o bueno, cosas como de este estilo. Hay otras mujeres que también optan como por poner en evidencia al acosador, y es gritar súper duro, viejo verde, viejo enfermo, tipo morboso, me están acosando, bla, 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 y eso digamos que también hace que pues estos tipos pues queden en últimas en una situación donde todo el mundo los está viendo, y quizá como de escarnio público, que pues igual no pasa tan seguido. Aquí también la reacción depende del tipo de acoso, del lugar, del estado de ánimo. Esto del estado de ánimo es vital por obvias razones, pero también digamos que entra en juego cuando se va a culpabilizar o a revictimizar a una mujer. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay mujeres que puede que sean muy valientes, o como se dice, son muy paradas y las nenas siempre responden, pero puede que un día, preciso ese día, no sé, no está de buen ánimo, está triste o lo que sea, y resulta que ese día la acosaron y pues simplemente no pudo responder, no respondió. Y después todo el mundo va a decirle, pero usted cómo no respondió, pero si usted es la más parada, si usted es la que defiende a todo el mundo, pero cómo no fue a decir nada. Entonces, pues digamos que es importante también tener en cuenta cómo entran en juego allí también la cuestión de las emociones y la subjetividad, que es algo que yo también quiero como resaltar un montón acá.
Muchas veces se da la frustración por no responder al agresor. Entonces, muchas mujeres además pues sienten culpa por no haber respondido. No siempre se va a ver pues va a haber un reclamo verbal. Y esto también es muy importante porque también hay un lenguaje que es no verbal. ¿Sí? Entonces, aquí también está esto, de que hay mujeres que con su lenguaje no verbal responden mirando mal, dando la espalda, dando un codazo, alejando a la persona o intentando de pronto cubrirse el cuerpo o poner una barrera para que no se transgreda su límite. Entonces, creo que eso también es una forma de reaccionar y creo que esto también hace parte un poco de la discusión que dábamos anterior de cómo un poco darnos cuenta si es acoso o no, o cuál es la reacción de la persona. Muchas veces está en un poco leer este lenguaje que no precisamente pues es diciéndote o hablándote o expresando cosas con palabras puntuales. Bueno, no sé si aquí hasta este momento pues que hablamos un poco como de las reacciones y de las consecuencias, haya alguien que quiera mencionar algo, preguntar o contar lo que sea. Sí, hay un par de preguntas en el chat y ahorita había una persona que tenía la mano levantada, pero ya la bajó, entonces. Listo. Sí. En este caso, entonces empieza. Listo, entonces voy a leer las preguntas del chat. Listo, vale. y continuamos. Entonces, voy a leer lo que dice Mayra. Dice, me surgen 2 preguntas a partir de la frase, no quiero ser valiente, quiero ser libre. ¿Cuál es tu apreciación sobre estas prácticas valientes de las mujeres? Sobre los elementos de sanción social que mencionas, ¿podría pensarse otros mecanismos más allá de los punitivos para la implementación de justicia en relación al acoso callejero? ¿Y cuál es tu opinión sobre la justicia restaurativa? Me encanta que Mayra haga estas preguntas porque de hecho son elementos que olvidé mencionar. Por un lado, a mí esta frase del no quiero ser valiente, quiero ser libre, pues me parece muy linda porque un poco resalta esto de el desgaste que surge de todo el tiempo tener que estar pendiente de que no me violenten y de que si me violentan pueda hacer algo. Lo ideal es que yo pueda salir a la calle sin tener que preocuparme por absolutamente nada, ¿sí? El hecho de verdad de poder ser libre, de poder ir al estadio tranquila, de poder ir a las 3 de la mañana a sentarme a un parque si quiero, de, no sé, como un montón de cosas que no podemos hacer con total libertad, pero al mismo tiempo, pues esta frase definitivamente pues refleja cuál es la realidad. Y es eso, las mujeres no podemos estar libres, entonces nos toca ser valientes. Las mujeres no podemos ser libres en el espacio público, entonces todo el tiempo nos toca estarnos pensando qué hacer para la autoprotección o incluso estas dinámicas que hay de protección con las amigas de ya llegaste, dónde estás, mándame tu ubicación, bla, bla, bla. Y por otro lado, digamos que ahorita ya vamos a pasar también a hablar como de las prácticas y estrategias, entonces hasta ahí dejo esa respuesta, pero lo que tú dices de otros mecanismos más allá de los punitivos. Desde mi posición personal, bueno, si bien claro que resalto que las herramientas legales y las normativas son grandes herramientas y mecanismos para poder reclamar derechos, para poder denunciar un montón de violencias y de agresiones. Yo siento que en Colombia, pues este enfoque punitivo no sirve de absolutamente nada, ¿sí? Porque siento que tiene que haber todo un trabajo previo, que también era un poco lo que apuntaba ahorita el compañero, que era de la pedagogía, ¿sí? De un cambio cultural. A mí de nada me sirve que yo que sé, que pongan que ay, van a multar con 500,000 pesos al tipo que diga piropos, si el tipo va a dejar de acosar solamente para que no le cobren una multa, pero el tipo no está entendiendo que es que lo que hace no está bien, que lo que hace tiene unas consecuencias, que lo que hace produce que una mujer se sienta violentada con temor, que no quiera volver a salir a la calle, ¿cierto? Entonces siento que ahí puede que pues haya un mecanismo legal que pueda ayudar un montón, pero creo que hay que hacer todo un trabajo previo antes de llegar a una normativa, sino siento que no va a ser, pues no va a tener un impacto y se va a quedar como en papel. Además también porque cada vez que hay una normativa debería haber una apropiación de la norma y eso es un trabajo que en Colombia no se ha hecho.
Y el ejemplo claro es la ley 1257 de 2008. La tenemos desde el 2008 y hay muchas entidades a nivel distrital y nacional que ni se han enterado de su existencia, ¿cierto? Y frente a lo que decías como de la justicia restaurativa, yo no sé si puedo responder o no. Lo digo en el sentido de que obviamente le apostaría a una justicia restaurativa, de poder, digamos, restablecer un daño o de poder hacer algo para restituir un poco la dignidad allí perdida, o bueno, en fin, pero digamos que me quedo cortas porque ahorita no se me ocurren cuáles podrían ser unos mecanismos efectivos de justicia restaurativa. ¿Mm? Porque pues de por sí el fenómeno es muy complejo, lo que les decía, como no hay una tipificación, muchas veces no se puede como ni siquiera identificar al agresor. Entonces, ¿cómo podemos establecer un proceso de justicia restaurativa cuando ni siquiera sabes quién fue el que te hizo el daño? ¿Sí? Entonces, yo siento que esa pregunta sí la dejo un poco pendiente y creo que es muy importante porque creo que sí es pues algo en lo que hay que como que pensarse un montón. Voy a leer un comentario que estaba más arriba, sino que yo solamente vi el de Mayra, perdón, que era el comentario de Víctor David. Tengo la inquietud de si en la investigación se abordó el tema del urbanismo con perspectiva de género. En la actualidad es objeto de estudio la incidencia de la arquitectura y la planificación urbana en situaciones de acoso. Sí, de hecho lo mencionaba al inicio, como que yo parto un poco de la geografía y el urbanismo feminista, pero yo tomo más, digamos que estos enfoques teóricos para hablar del espacio no solamente como un escenario físico, o de infraestructura física, sino como un espacio o como la ciudad todo el tiempo se está nutriendo de estos elementos emocionales, subjetivos, y cómo el acoso precisamente impide la apropiación de pues un escenario urbano. En algún momento sí menciono que es importante tener en cuenta otras cosas como el equipamiento, de pronto como las luces, o bueno, sí, como digamos hay situaciones de la planificación urbana que lo que hacen es precisamente contribuir a que el acoso callejero se dé o que las violencias en el espacio público se sigan reproduciendo. Pero digamos que lo tomé un poco más desde allí, desde la cuestión de lo subjetivo en el espacio y de cómo entender también las relaciones de género en lo urbano. Javier Camilo, si pueden tener las diapositivas de la presentación. Yo creería que sí, no sé cómo, de pronto sí a través luego del correo de egresados y a través también de la información que ustedes dejaron al llenar el formulario se les puede hacer llegar. María Viviana dice, yo creo que el acoso callejero tiene un contexto histórico, quizá no investigado en profundidad, pero las madres, abuelas y tatarabuelas lo experimentaron y sufrieron con mayor gravedad violencia física y emocional. Nuestra sociedad avanzada en estas problemáticas. Yo me pregunto y me ubico en el contexto de la calle, veo en mis imágenes más gente considera que el modelo de educación necesita cambios y estos temas se trabajan a partir de la escuela. Sí, precisamente un poco como de, no sé, frente a propuestas o soluciones que podríamos tener, como mencionábamos desde un inicio, es un problema estructural y cultural. Por lo tanto, pues es importante que se aborden esos términos pedagógicos y de educación. Yo diría que no necesariamente solo desde la escuela, sino desde todos los ámbitos desde los cuales recibimos educación, la familia, los amigos, ¿sí? Como esto de que de pronto en la familia estamos viendo las noticias, el caso en las noticias de la chica que acosaron y resulta que, no sé, el tío, la mamá, la abuelita dicen, pero es que seguramente iba en minifalda. Entonces, qué bien que también un acto pedagógico desde lo cotidiano, atendiendo un poco también a esto de la escala más chiquita, alguien diga, hey, no está bien, el acoso tal. Sí, como también de pronto desde nuestra cotidianidad podemos empezar a dar estas discusiones y a cuestionar como las opiniones y comportamientos en nuestro entorno. Creo que podría ser un poco parte de la estrategia para que esto se transforme.
Katherine dice, me ha pasado en varias ocasiones que me morbosean, acosan, siguen y me toman fotos en la calle y yo reacciono reclamando por qué lo hace, exijo respeto y pasa que las personas que van pasando me han dicho, eso le pasa por vestirse tan destapada y que me lo aguante por tener cara bonita, que agradezca, que no me rayan la cara. Duré 4 años que salía de la calle con gas pimienta como método de autoprotección. Ahora procuro ignorar, siento que está mal porque lo normalizo ante los demás, pero la incomodidad y la sensación de inseguridad persiste. Acá hay 2 cosas. Gracias por contarnos eso, Katherine. También, de hecho, muy lastimoso que tengas que vivirlo. Es la situación que a veces vivimos muchas mujeres y creo que es el ejemplo perfecto de estas estrategias que muchas mujeres pues tomamos para autoprotegernos de, no sé, cargar gas pimienta, estos, no sé si han visto estos llaveritos que son como de gato que tienen 2 puntas, como cargar con nosotras cosas pues para protección personal. Pero de nuevo, o sea, creo que hay que ver que esta consecuencia o esta estrategia pues viene acompañado de un temor muy grande a que esto vuelva a suceder. Entonces es también un mecanismo de prevención, pero que viene acompañado también de un miedo inmenso a poder sufrir pues de nuevo otra violencia. Bueno, y estos serán como un poco los comentarios. Me disculpo si de pronto dejo algunas cositas por fuera o no respondo en la totalidad lo que ustedes deseaban, pero voy a avanzar pues también para que no nos quede corto el tiempo. Bueno, entonces yo hablaba de las estrategias, ¿no? De nuevo resalto, y perdón si soy un poco reiterativo, pero siento que yo las estrategias también las veo de 2 maneras, que era un poco como el caso que nos mencionaba Katherine, que es también una forma en últimas como de perpetuar una lógica donde las mujeres somos quienes tenemos que asumir eso y que lo hacemos también por miedo y por una experiencia violenta ya vivida. Pero por otra mano están todas estas estrategias que también, digamos, surgen desde de pronto dinámicas un poco más colectivas, si se quiere, y también formas de resistencia. También hay que tener en cuenta que hay estrategias que son resistencia, pero hay otras estrategias que sí puede que tengan, no sé, un costo o, bueno, implicaciones a nivel subjetivo y emocional que no son tan chéveres. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos las que hay es uno, pues hacer quedar al acosador en ridículo. Entonces esto es, pues, yo creo que depende también del contexto, del lugar, de las habilidades de la chica, que como les mencionaba el ejemplo anterior, pues cambiar un poco el lugar de confrontación o esto también de viejo verde, viejo enfermo, que de cierta manera sé que muchas veces las miradas pues recaigan allí, no necesariamente muchas personas pues reaccionan, pero pensar en la vestimenta, ir acompañadas. Esto de ir acompañadas también tiene 2 lugares, ¿no? El ir acompañadas es como una estrategia colectiva que a veces desarrollamos con las amigas de nos acompañamos entre todas para que estemos a salvo, pero por otro lado, si lo vemos, también es una estrategia que nos muestra que las mujeres no podemos tener, pues, independencia ni autonomía en la calle. ¿Sí? Es decir, a menos de que vayamos acompañadas, entonces, pues, no nos va a pasar nada. ¿Sí? Entonces es también como, bueno, entonces las mujeres solas o sin el novio o sin las amigas, ¿vamos a sufrir violencia siempre o cómo sucede allí esto, ¿no? Otra estrategia es fijarse en los horarios, entonces no puedo llegar a mi barrio a tal hora o es mejor no pasar por tal lugar a cierta hora de la noche o la mañana. Se modifica el lenguaje corporal. Aquí la modificación del lenguaje corporal no solamente se da por temor, es decir, esto se ve si uno se encoge, como que se protege y demás, sino había estrategias donde se hablaba de modificar el lenguaje corporal, entonces era muy divertido porque muchas chicas decían que pues caminar así como si fueran pues así súper de la calle, entonces cambiaban sus movimientos, el caminado, como para reflejar que no tenían miedo. Como mencionaba Katherine, cargar herramientas de defensa, allí se mencionaban tambos, cuchillos, se mencionaban los llaveros, los gas pimienta, bueno, como varias, las cosas que se pudieran como usar para defensa, se evitan ciertos lugares,
no caminar contra la pared para evitar arrinconamiento, entonces muchas veces se señalaba que se caminaba como o bien al borde del andén o incluso pues por la mitad de ciertas calles siempre que fuera posible para evitar esto de que te arrinconaran o algo. Desconcertar al acosador, que eran un poco los que les decía de se le cayeron las monedas, se le cayó el billete, no sé, tiene el tenis desamarrado, en fin. Usar rutas alternativas, otra es no salir. Creo que eran esas. Y bueno, digamos que esto de las estrategias pues resulta también como muy significativo, porque también más allá de que puedan ser formas de resistencia y ruptura, creo que de aquí puede surgir también un poco la pregunta de por qué las mujeres siguen teniendo la responsabilidad bajo sus hombros de garantizarse su propia seguridad. ¿Cuál es el papel allí de los otros ámbitos de la sociedad para poder garantizar que las mujeres salgan tranquilas sin necesidad de estarse llevando el bate encima o, en fin, como estar pensándose un montón de cosas para que no las acosen? Bueno, aquí ya también un poco para cerrar y dejar de pronto un espacio si hay más cosas para discutir, otras preguntas, es que en conclusión o conclusiones, el acoso se ha naturalizado a tal punto que se volvió paisaje. No sucede solamente en ámbitos urbanos, digamos que yo me concentro en la ciudad pues porque analicé Bogotá, pero sucede también en sitios rurales, o sea, como que su ocurrencia es muy variada. El acoso hace que las mujeres limiten sus nuevas experiencias, nuevos encuentros, el acceso a nueva información, a conocer nuevos lugares, a socializar o interactuar con nuevas personas, a disfrutar de los espacios de la ciudad. Tiene consecuencias en su mayoritariamente negativas. El miedo es una de las limitaciones más considerables y que más se reiteró. Las mujeres, como vimos, pues desarrollan estrategias para su autoprotección. Es una vivencia que es frecuente y acumulativa. Aquí hablo acumulativa por lo que les digo. Uno lo va viviendo desde que tiene 10, 12 años hasta que uno es ya muy adulta. Esto afecta la estabilidad emocional de las mujeres, esto produce consecuencias a corto, mediano, largo plazo, y estas consecuencias, pues, además de perdurar en el espacio, se anclan al espacio. ¿A qué me refiero con esto de que se anclen? De que, les pongo un ejemplo, no sé, si a mí me acosan allí en la esquina de la forma más horrible, seguramente cada vez que yo pase por esa esquina, se van a revivir esas emociones, ¿sí? Entonces ahí digamos que ese hecho de violencia queda anclado a ese espacio. Creo que no solamente pasa con el acoso, seguramente si las personas, alguna persona que está acá en algún momento la atracaron o casi la roban o le pasó algún hecho violento en la calle, seguramente la próxima vez que pase por ese lugar va a evocar o se van a despertar ciertas emociones respecto a lo que vivió. El conocimiento de las mujeres se relaciona con unas lecturas muy específicas del territorio y sus vivencias cotidianas. Y también digamos que estas estrategias pues de las mujeres, que si bien quedan discusión si son siempre resistencia, ruptura o no, al fin y al cabo se traducen como agencia, ¿sí? Es una forma en que de una u otra manera la mujer hace algo para poder estar en la calle y sentirse tranquila o protegida. Y también a mí me parece que es una ruptura porque sea la estrategia que sea, es una manera también de hacer que el acto no quede impune, ¿sí? Que es lo que generalmente sucede. Ya digamos que esto lo mencionábamos con el comentario de la otra compañera, y es que es necesario pensarse otros mecanismos que no necesariamente sean punitivismo, pero que sí pasen por la sanción y la eliminación del acoso, la sanción social. Bueno, no sé, como que yo acá no tengo la respuesta, no me enfoqué necesariamente en pensarme como estos mecanismos no punitivos y demás, pero creo que es una discusión de nuevo que queda pendiente. Ya lo mencionábamos, el acoso también se entrecruza con otras formas de exclusión y violencia espacial, la gordofobia, la homolesbotransfobia, el clasismo, la xenofobia, el racismo, el capacitismo también. Esto digamos que lo menciono porque creo que es algo que queda pendiente y que hay que ahondar. Espero en algún momento poder investigarlo y un poco darle más sustancia a esta reflexión.
Es necesario también poder considerar una perspectiva interseccional para poder analizar las diferencias y similitudes que existen en las vivencias y en las violencias que se viven en el espacio público y tener en cuenta otros elementos de las ciudades que generan inseguridad. Esto apunta a lo que decía el compañero sobre el urbanismo en sí mismo, cosas como la infraestructura, la cuestión de planeación, cómo se destinan fondos, cómo se está pensando, no sé, la construcción de vías, la construcción o no sé, cómo montar un transporte público que tenga enfoque de género, la misma cuestión del diseño, de los mobiliarios, de, en fin, toda la cuestión que ya es un poco más como de la infraestructura física. Y aquí también para responder un poco lo que decía el compañero Javier Camilo, que es un poco que ha cambiado en el ámbito institucional frente al acoso. Entonces, más o menos desde el año 2014 que les mencionaba, el tema del acoso callejero se empieza a posicionar más y se empieza a hacer desde un reclamo de las ciudades seguras, que es toda esta iniciativa que desarrolla ONU Mujeres. Entonces se empieza a discutir más, no solamente en el ámbito institucional, sino también en el ámbito académico, que creo que no es suficiente y que creo que así también, como decía Javier Camilo, son discusiones que se han dado es más por oleadas o porque salió en los medios. Pero acá es interesante porque la Secretaría de la Mujer, pues digamos que se adhiere a este programa de ciudades seguras para mujeres y niñas en el 2016. Entonces, desde ese año se empiezan a hacer un montón de cosas de mira, me muevo segura. Aquí, de hecho, tengo un sticker de me muevo segura, hacer ciertas mediciones también, hacer una campaña con Secretaría de Cultura. Y para el año 2017, esto que les mencionaba son cosas que se fueron dando a partir del 2016. Puntualmente en el año 2017, en la Secretaría de la Mujer se empieza a desarrollar un protocolo para atención a violencias en el espacio público. Para ese entonces creo que funcionaba también unas duplas a las que se les podía remitir los casos. Y ya, digamos, para lo que fue el año 2019, había un protocolo un poco más robusto que era de prevención, atención y sanción de las violencias en el espacio y el transporte público que desarrolló la Secretaría de la Mujer, pero que además era una herramienta fabulosa porque obligaba a 8 entidades del distrito a generar acciones y a tener presupuestos precisamente pues para abordar esto del tema de las violencias en el espacio público. Aquí digamos que sí quedaría pendiente cuáles eran las entidades, creo que era movilidad, cultura, educación y bueno, y eran otras. Y también queda pendiente un poco saber qué pasó con este protocolo de prevención, si se sigue implementando, si no, en fin. Y también, digamos, en el año 2020 se empezó ya a establecer como unos temas específicos frente a metas y presupuestos para hacer acciones y campañas desde el sector movilidad y desde el sector de seguridad. Y también esta adhesión al programa de ciudades seguras hizo que muchas veces desde Secretaría de la Mujer se dieran espacios con funcionarios públicos y comunidad para abordar este tema del acoso callejero, estereotipos de género, también se hablaba como de movilidad. Bueno, aquí también frente a esto, una conclusión que hay es que a pesar de estas iniciativas que pueden ser autónomas, pero también hay unas desde programas institucionales, pues es muy complejo generar cambios estructurales. No se ha visto, digamos, un real impacto donde se dé una reflexión que tenga como unos efectos visibles. La violencia hacia las mujeres en el espacio público persiste, la violencia en el espacio público, de hecho, aumentó un montón en el marco de la pandemia y sigue existiendo, todo el tiempo está mutando, se está adaptando a los contextos. Otro problema que hay es que desde lo institucional no se plantean ni garantizan estrategias a largo plazo. Como les decía, está el protocolo, pero al sol de hoy no sé qué pasó con ese protocolo.
también, bueno, porque obviamente son protocolos que funcionan de manera interna, pero de manera externa, pues no sé si se continuó trabajando este protocolo. Y aquí también hay una cosa que yo debo resaltar, y es que obvio yo analizo la parte institucional, pero también resalto que hay un gran impacto de colectividades feministas que han hecho un montón de análisis, que han hecho trabajo, que de cierta manera han desarrollado iniciativas que permiten evidenciar que una vez más las luchas y las narrativas feministas generan a veces espacios un poco más colectivos, más amplios o más visibles para precisamente reflexionar y generar unas críticas pues frente a temas como el acoso callejero, y siento que esto es fundamental porque lo que hace precisamente es posicionar e incentivar ciertos reclamos y reivindicaciones frente a cómo nos apropiamos si estamos en la ciudad, y creo que también pues es una agencia increíble porque es, no sé, lo que permite plantear también ciertos puntos de discusión que no se han tenido en cuenta y asimismo proponer ciertos cambios. Aquí lo resalto también porque la gran mayoría de logros que se han dado, ya sean en términos académicos, públicos, en términos de política pública, de normativa, de sanción, ha sido porque las mujeres se han puesto la camiseta y han empezado a luchar y a reivindicar pues para poder tener como estos espacios y mecanismos. Además, pues yo creo que inevitablemente se necesita pues una respuesta un poco más integral, que no solamente contemple que hay experiencias diferentes dependiendo los cuerpos, las orientaciones, las identidades de género, sino también poder generar espacios de incidencia que sean un poco más colectivos, de organizaciones, comunitarios, donde además haya como un poco una confluencia entre lo que es sector académico, el sector público, el sector de las mujeres, en fin, para poder tener unas discusiones un poco más ricas, un poco más aterrizadas, y que esto también haga que las respuestas, las propuestas, las acciones que se den de allí, pues sí puedan garantizar un poco como, pues no sé, ciudades seguras y libres para las niñas, jóvenes y mujeres, pero es decir, no solo enunciarlo, sino de verdad poder garantizar que así sea. Y finalmente yo aquí les muestro algo, yo hace unos años, precisamente en el año 2014, con otras amigas creamos algo que era el Observatorio contra el Acoso Callejero, que venía también, pues era como una idea conectada desde Chile, y desde el año 2014 lo que hicimos fue empezar a unirnos y hacer como gestar unos espacios que eran la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que se daba como en abril. Después también surgió, o el colectivo, el observatorio se transformó en otro colectivo que se llamó No Me Calle, que se llama No Me Calle, y que también lo que pretende abordar es pues, el tema de las violencias en el espacio público, el acoso callejero, e intentar, pues no sé, dar reflexiones, generar espacios y también otras, como no sé, formas de estar y apropiarse de la calle. Entonces, pues con este colectivo se hacían cartografías, también se pegaban stickers, a veces rayábamos con tiza, bueno, hacíamos como diferentes actividades, también dábamos como clases en algunos espacios universitarios, y esto digamos que fue también como un poco una alternativa que se dio. Yo personalmente, digamos que he participado en otros países, digamos en espacios académicos como foros, encuentros y demás, en México, en Perú, en Ecuador, hablando de este tema y precisamente un poco poniéndolo sobre la mesa, pero también un poco desde el afán de cuestionarnos como qué nos falta por reflexionar allí, qué podemos hacer y bueno, también como lo que les mencionaba, cuáles son las consecuencias y por qué es importante seguir hablando de este tema. Entonces, bueno, hasta aquí un poco viene como la discusión y lo que quería hablar con ustedes hoy. Cualquier invitación, cualquier cosa, ahí ya pues tienen entonces mi correo. De nuevo, agradezco un montón pues a las personas que están acá y se quedaron hasta el final y también gracias al espacio pues para que los egresados podamos tener espacios de discusión como estos. Muchas gracias.